Pero Cristo, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el santuario más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos, cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre las personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por afuera. Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Versículo 15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. En el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el que lo hizo muere y no entra en vigor. Por Jesús. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramas de hisopo, y roció el libro de la ley y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera roció con la sangre el santuario y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que era necesario que los modelos de las realidades celestiales fueran purificados con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. Por eso Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en nuestro favor. Tampoco entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Aleluya. ¿Cuántos le esperamos? Amén. Puedes tomar asiento ahí donde estás. Todos sabemos y conocemos que Él vendrá otra vez. Un día de esto Él vendrá y vendrá por nosotros, sus hijos. Bueno, para empezar, quiero explicarle más o menos lo que estaba sucediendo en esta lectura. Versículos anteriores nos explica, en base a lo que se habla en el Antiguo Testamento, en base a cómo hacían los cultos en el tabernáculo. El pacto mosaico venía acompañado con unas normas que establecía cómo ofrecer culto a Dios y cómo acercarse a Dios en el santuario. Y esto era que esta gente le tenían un respeto a todas esas reglas y le tenían bastante así como que respetaban bastante ese lugar, ¿verdad? Santísimo. Entonces es importante entender que la ley mosaica fue a través de Moisés en el Antiguo Testamento. Todos conocemos la historia de Moisés, ¿verdad? Creo que hasta de pequeño nos la contaron una vez, ¿verdad? Que nosotros que nos criamos en el Evangelio, ¿verdad? Pues desde pequeño nos contaron Moisés, que si se abrieron el mar en dos y que si rescató el pueblo de Egipto y todas estas historias maravillosas, ¿verdad que sí? Entonces el tabernáculo básicamente era una tienda de adoración, la cual era para adoración. Si usted se fija, en el tiempo de antes no había esta hermosa alfombra como lo hay ahora, ¿verdad?
ni estas bancas hermosas como lo hay ahora, sino que era una tiendita simple, ¿verdad? Y a medida que fueron avanzando los años desde el Antiguo Testamento, desde Moisés, ya después cuando se construyó el templo, pues empezó a agarrar estructura y empezó a verse un poquito más lindo, ¿verdad? Pero en este entonces, para el tiempo de Moisés, ¿verdad? No había nada tan, ¿verdad? Tan lindo como, ¿verdad? Como este lugar, así como lo tenemos ahora mismo, ¿verdad? El tiempo avanzó, ¿verdad? Y las cosas fueron mejorando poco a poco, ¿verdad? Pero aún así, algo que yo admiro es que esa gente le tenían un respeto a ese lugar. Y muchas de las veces usted y yo no respetamos la casa de Dios. Porque muchas de las veces venimos, ¿verdad? Y dejamos que todo suceda. A veces hasta la ensuciamos, a veces hasta tiramos basura, no la cuidamos. A veces se pierde ese respeto, ¿verdad? Santísimo, que se merece la casa de Dios. Y tú y yo, como decía, tenemos un templo cómodo y como nos cuesta adorarle muchas de las veces, a pesar de la comunidad. Por eso vemos que en el Antiguo Testamento vivían ligados a reglas, a una estructura, la cual Dios les había dado, pero la cual habían hecho de ella una tradición, mas no una vivencia real, que era lo que Dios quería. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a hacer lo que hacían nuestros padres. Muchos de nosotros vamos a la iglesia porque mis padres iban. Muchos de nosotros vamos a la iglesia porque así eran mis abuelos. Muchos de nosotros tal vez nos levantamos y oramos temprano porque así era lo que hacían mis padres. Eso era lo que hacía mi abuelo. Cuando Dios lo que quiere de nosotros es que tengamos una intimidad con Él. No que imitemos necesariamente a otras personas, sino que tengamos esa vivencia linda con Él. No una estructura, sino una vivencia. Es esa cercandad con Él, que caminemos con Él de la mano. Porque a veces nos estructuramos y decimos, no, es que esto y esto y esto. No. O sea, es más que una estructura. ¿Cuántos creen que Dios es más que una estructura? Dios es un Dios de orden. Amén. Pero para caminar con Él necesitamos tener una vivencia. El sistema mosaico no trajo la santificación del alma, ni tampoco la plenitud de la paz de Dios en la vida interior del adorador, el cual somos tú y yo. Esa estructura no pudo hacer lo que Jesús hizo por nosotros. Dios intentó muchas veces con su pueblo, pero su pueblo no obedecía. Mas ellos no entendían que no se trataba de lo que hacían sus padres, sino de lo que podían llegar a hacer ellos si obedecían. Si tú y yo obedecemos, podemos llegar a hacer cosas grandes para el Señor. Y si seguían a Dios de todo corazón, porque muchas de las veces seguimos a Dios solo en palabras, pero cuando se trata del corazón, muchos deciden no seguir a Dios. Decidimos seguir a Dios, pero ¿realmente lo estamos siguiendo? Es la pregunta que deberíamos de hacernos. Y antes de leer esta lectura, yo realmente pensaba y decía, y le preguntaba a Dios, ¿acaso esta generación de ahora tiene esperanza? Era lo que yo le preguntaba a Dios. O sea, ¿acaso será que esta generación de ahora tiene esperanza? Pero el Señor me confirmaba a través de la vigilia de niños. Y cuando yo veía a esos niños llorar, cuando yo veía a esos niños orar los unos por los otros, mis hermanos, ahí mismo Dios me habló y me dijo, esta generación todavía tiene esperanza. Porque el problema no se trata de que ellos no lo quieran hacer. El problema empezó en la casa. Y como el problema está en la casa, muchas de las veces los niños no quieren hacer lo que no se enseña en casa. Pero no enseñamos la palabra de Dios, no los educamos conforme a Dios. Y ahí está el niño manipulándote. El problema empezó en el hogar. Y durante generaciones ha sido el hogar, porque los hijos llegan a ser el reflejo de lo que cultivan sus padres en la casa. Es decir, los padres de hoy se enfocan en ser padres, mas no sacerdotes. Se enfocan a ser padres. Voy a complacer a mi hijo, vamos a llevarlo aquí, vamos a llevarlo allá. Pero en el nombre de Jesús, llévalo a la iglesia para que veas todo lo que va a aprender. Para que veas todo lo que va a aprender. Mis hermanos, no hay ninguna excusa. No hay excusa. Y qué bueno que los niñitos, ya se fueron los niños. Ay, bendito, yo quiero agarrar uno de ejemplo. Pero mis hermanos, yo le decía a la clase de liderazgo, no hay excusas, porque hay ejemplos vivos. Jesús fue un ejemplo vivo. Desde pequeño, la gente se quedaba impresionada. Y no solamente Jesús, aquí ejemplos en la tierra. Mi hermano, yo tenía 14, 15 años cuando empecé a dar una reflexión. Y tú me vas a decir que tu hijo tiene 14, 15 y no puede.
Almita desde pequeña está predicando, está cantando. Son ejemplos vivos, mi hermano. Hay que aprender de eso. Yo no estoy comparándome ni estoy diciendo que soy perfecto. Yo también tengo debilidades. Yo también tengo batallas así como tu hijo las tiene. Yo tal vez no soy padre, pero entiendo lo que es tener un padre. Un padre que te da todo cuando tú te sientes vacío. Un padre que llena todo. Si usted viera cómo se movía Dios en esa vigilia, era impresionante. Y es algo que debería suceder más seguido. Dios me hizo entender que la culpa por la cual se está perdiendo en esta generación no está en la iglesia, sino está en casa. La culpa no la tiene la iglesia, la tiene la casa, en tu casa. ¿Qué estás haciendo tú con tus hijos para educarlos, para que ellos puedan ser mejor el día de mañana? El problema está en la casa. Por eso es que el versículo 11 dice que Cristo es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. Cristo es nuestro sumo sacerdote, padre de familia. Si tú quieres ser buen padre, tienes que entender que sobre ti está Cristo. Cristo es el sumo sacerdote de todos tus bienes, de todas tus finanzas, de todo tu tiempo, de todo lo que tú haces, de cómo tú administras el tiempo que pasas con Dios. Cristo es el sumo sacerdote de eso. Y si no estamos siendo guiados por Cristo, entonces ¿qué es de nuestra vida? ¿A dónde vamos a llegar? Es como un ciego que quiere llegar a la meta. Si no sabe a dónde va, ¿verdad? ¿Cómo va a llegar? A menos que alguien le esté diciendo al oído, hey, agarra para la derecha, agarra para la izquierda. Tú y yo que tenemos ojos, que podemos ver la palabra de Dios, que sabemos y entendemos el camino, pero que no queremos aceptar para llegar a esa meta. El bienestar de tu familia está en las manos de Cristo, tan cuanto te acerques y camines cerca de Él. Por eso sigue diciendo en el santuario más excelente y perfecto, no hecho por humanos, porque Cristo allá en la patria celestial tiene un lugar mejor de lo que tú te puedas imaginar, mejor que este templo. Un lugar tan hermoso, mis hermanos, que yo anhelo ver ese lugar. Porque el templo fue creado por manos humanas, fue hecho por manos humanas. Yo no sé si usted se acuerda en la construcción del templo, cuando fue construido y Dios le dio instrucciones de lo que se tenía que hacer a Salomón y se construyó poco a poco el templo. Y el tiempo con el tiempo fue avanzando. Mire, ahora tenemos qué linda esta estructura, ¿verdad que sí? Pero poco a poco, con el tiempo, fue hecho con manos humanas, a través de instrucciones divinas. Pero el verdadero lugar santísimo se convirtió en aquella morada que Jesús ha preparado para ti y para mí a través de su propia sangre. A través de su propia sangre. Por eso dice su palabra en el capítulo de Marcos 15:37, que cuando Cristo se murió, se rasgó el velo del templo. ¿Y sabe qué? Se rasgó en dos. ¿Y sabe algo muy interesante que Dios me hablaba a través de eso? Que cuando en las tienditas que tendían antes para el tiempo de Moisés, había dos lugares. Estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. El lugar santísimo donde aquel sacerdote era el único que podía entrar. Pero a través de la sangre de Cristo nos dio acceso a ese lugar santísimo. Y por eso ahora podemos tener esa conexión con Dios. Por eso podemos ser libres de expresarnos. No tenemos a gente que nos está persiguiendo. Usted sabe qué es el problema, que la gente no es lo que nos persigue. Lo que nos persigue es nuestro pasado y el pecado. Y muchas de las veces, en vez de desligarnos de todas esas cosas que nos afectan, nos enfocamos muchas de las veces de volver otra vez hacia atrás, en vez de avanzar hacia el frente. Y Cristo está al frente de nosotros, pero muchas de las veces nos pasa como la mujer de los que decidimos mirar hacia atrás y nos convertimos en estatua de sal. Muchas de las veces, cuando tenemos que marchar hacia el frente. Marchar hacia el frente como individuo. Marchar hacia el frente con toda tu familia. Y no lo hizo como dice el versículo 12, con sangre de macho cabrío. Jesús no lo hizo con sangre ajena. Lo hizo con su propia sangre. Vea la importancia de eso. Lo hizo nadie en el Antiguo Testamento. Lo había hecho con su propia sangre. Solo Jesús dio su propia sangre. Dio su propia sangre por ti y por mí. Porque cuando alguien te dijo que tú no le importabas, Jesús dijo, te miró a ti y tú me importas. Yo te amo. Cuando tú pensabas que nadie
y tú estabas solo, ahí Jesús decidió poner los ojos sobre ti y dijo: yo quiero que Él sea mío. Jesús murió para el perdón de nuestros pecados, pero al parecer la gente de hoy no entiende la inmensidad de este semejante sacrificio. No entendemos la inmensidad de ese sacrificio. Por eso muchas de las veces vivimos la vida por vivirla. Vivo la vida, ok, sigo hacia adelante y no me importa, ya, que se echaba lo demás. Vivimos la vida por vivirla, como si la vida fuera una diversión. ¿Sabes qué es el problema de esta gente de antes? Que la gente estaba más apegada al rito. Y de antes era pasar rocío de sangre para limpiar el exterior. Pero Cristo vino y limpió nuestro interior. Muchas de las veces esta gente rociaba todo, el santuario y todo de sangre para purificar lo que es el exterior. Mas Cristo se entregó por nosotros. ¿Y sabe qué? Tiene el poder para limpiar tu interior. Aquellas cosas que tú escondes en el corazón, aquellas cosas ocultas, Cristo tiene el poder para limpiar eso. Nadie más, ni un psicólogo, ni un psiquiatra, olvídate de eso. Cristo tiene el poder para llegar con esas cosas. Cristo limpió todo nuestro interior y luego vino el Espíritu Santo y se quedó ahí, hizo morada en nosotros, el cual ahora somos templo y morada del Espíritu de Dios. De modo que nuestro agradecimiento, ya que estamos en acción de gracias, sea vivir una vida devota. Una vida devota, no a medias. Una vida que sea constante. Esto no se trata de que voy a levantarme a las 5 de la mañana porque así el pastor lo hace y porque el pastor ora. No, se hace de que oro porque eso es lo que amo hacer para Dios. Eso es lo que amo hacer para Dios. Gloria a Dios que haya ejemplos vivos aquí en la tierra. Pero qué cosa más linda que cuando el corazón del ser humano fluye a agradar a Dios. Cuando fluye a agradar a Dios, cuando no hay que empujar a la gente, cuando no hay que motivar a nadie, cuando hay una iniciativa y tú dices: voy a agradar a Dios, a pesar de lo que me digan, voy a caminar hacia donde está Dios, porque Él ahí está esperándome. Entonces, ¿qué es una vida devota? Explícame, Yesier, ¿qué es una vida devota? Bueno, devoción según el diccionario, ¿verdad? Es la práctica piadosa, no obligatoria. Es amor, es veneración y lo que muchos definen como fervor religioso. Mas según la Biblia, la devoción es la disposición de rendir culto a Dios y hacer su voluntad. Ya ve que no solamente es voy a orar porque así Dios lo dice. Es que voy a orar porque quiero hacer su voluntad, porque quiero obedecerle y porque le amo. Ser devoto de Cristo significa aferrarse a Él y perseverar en la fe. La devoción se puede expresar, mis hermanos, a través de la pasión por obedecer, la humildad, el espíritu de siervo. Vea, son expresiones de devoción. Por eso es que qué lindo los que limpian los baños, qué lindo los que aspiran las carpetas, qué lindo igual los que tocan música. Qué lindo porque somos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros nos dio talentos distintos. Tal vez no seamos los mejores limpiando, pero Dios lo que ve es el corazón y cómo tú lo haces hacia Él. Muchas de las veces nos enfocamos tanto en el exterior. Mira lo que este trae, mira cómo este es, mira sus expresiones faciales. Pero lo que no saben es que esa misma persona se levanta más temprano que tú a orar y hasta lee la palabra más que tú. Y muchas de las veces asumimos cosas que no tenemos que asumir, porque estamos acostumbrados a asumir. Vemos con nuestros propios ojos y estamos esperando que aquel caiga para empezar a criticarlo, en vez de estar orando los unos por los otros, que es lo que nos exhorta la palabra de Dios. Ámense los unos a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero nos cuesta. Muchas de las veces nos cuesta y pensamos que vivir una vida devota solamente es lindo. Vengo al santuario, me congrego, vengo los domingos y simplemente levanto las manos y me voy a mi casa y sigo igual. Sigue con tu vida así como la traes. No se trata de eso. Esto no se trata de que Dios pide, de que la iglesia pide, no. Esto se trata de que si tú estás agradecido, que salga desde lo más profundo de tu corazón y que se note que tú realmente amas a Dios. La devoción personal ayuda a crecer en madurez espiritual, que era exactamente lo que estaba hablando.
Muchos pueden decir que son espiritual, pero no son nada maduros. No encuentran el momento para saber cuándo hablar. No encuentran el momento para cómo detener cierta situación. Actúan cuando no deben de actuar. Dicen lo que no tienen que decir cuando no lo tienen que decir. En la Biblia nos dice que Dios promete encontrar a quien lo busque con todo el corazón y la alma. Con todo el corazón y con toda tu alma. La palabra devoción también proviene del latín devotio, que significa voto, consagración y dedicación. Mire eso. Voto. Le prometiste a Dios una vez que aquí Él iba a morar, pero se queda en voto. Muchas de las veces se queda en voto. Hago el voto, hago la promesa de que voy a hacer esto, pero nos falta la consagración. No me quiero consagrar para Dios. No quiero hacer lo que tengo que hacer, aunque la palabra dice que debo de obedecerle, pero no lo obedezco. Decido ignorar sus directrices. Y la dedicación. La dedicación, porque a veces hacemos las cosas, pero no lo hacemos con lo mejor de nosotros. A veces queremos hacer las cosas, mire, como si fuera basura. Y las cosas para el Señor hay que hacerlo mejor todavía. Que si tú trabajas, lo hagas como si lo hicieras para el Señor, para que tu trabajo sea bendecido. Que donde quiera que tú camines y hables la palabra de Dios, otros puedan ser bendecidos a través de tu vida. Es dedicación. Es dedicación el compartir la palabra. Por eso bendigo la vida de este varón allá atrás, porque se jala a los jóvenes. Mire, eso es dedicación. No todos tienen esa dedicación y necesitamos aprender de eso. Si profesamos y decimos seguir a Cristo, entonces nuestras obras no nos deben conducir a la muerte, sino que nos debe de conducir a servirle a Él. Los sacrificios mosaicos no tenían efecto sobre la conciencia del ser humano, mas en cambio el sacrificio de Cristo purifica el ser más interior de obras muertas. La salvación lleva a las personas a servir a Dios. La salvación es lo que me lleva a yo entonces tomar acción y empezar a servirle a Dios. Porque Dios a ti y a mí un día de esto nos llamó a salvación, y un día tú y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón y por su gracia fuimos salvos. Pero muchas de las veces nos quedamos que sí, que por su gracia fuimos salvos, pero se nos olvida servir, se nos olvida tener un espíritu de servicio. Solamente se queda aquí en la iglesia y ya salgo y sigo en lo mismo. Por eso Cristo fue el mediador y entregó su sangre para que tú y yo fuéramos libres. Él fue el juez. Él fue que llegó al Padre. Le dijo: Padre, aquí te entrego, he entregado mi sangre por ellos. Pero muchas de las veces ellos no obedecen. Pero ¿sabes qué? Lo hice. ¿Y sabes por qué lo hice? Por amor, porque les amo. Y todavía tú y yo seguimos en nuestros pecados. Todavía seguimos con nuestra vida mal. Y aquellos que hemos sido llamados a salvación a través de su sangre, debemos cuidar tal herencia que Jesús nos ha dado. Esa herencia hermosa de la salvación, el sacrificio de Jesús, rompe con toda costumbre, quita todo hábito de nuestra vida y nos transforma. Una vida devota comienza con una decisión que lleve a tu familia a agradar a Cristo día a día. Una decisión que tú tomes va a tomar efecto en tu familia. El día que tú digas: se acabó el chiste, vamos a orar, hijo, vamos a orar, vamos a leer la palabra. Yo no soy padre, mis hermanos, pero déjeme decirle que el día que tenga hijos, yo quiero verlos leer la palabra, yo quiero verlos orar, yo quiero ser obediente a Dios, porque no hay nada hermoso cuando somos obedientes a Dios. No hay nada hermoso cuando vemos el resultado en nuestros hijos. Mira, ya estoy hablando como si tuviera hijos. Reitero lo dicho. Pero ese es el resultado que podemos dejar a las próximas generaciones. Sea creativo. Hay cosas que hay que cambiar en nuestra agenda para darle espacio a Cristo en nuestras familias. Sea creativo. Siempre hay una manera que podemos buscar tiempo para Dios. No hay excusas. Podemos tener 2 trabajos. Podemos tener un trabajo. Aquí hay jóvenes que trabajan 3, 2 trabajos. ¿Y sabe qué? Aún estuvieron presentes en la vigilia. ¿Sabe qué? Aún están presentes en las actividades de la iglesia.
No es por halagar a los jóvenes, pero si los jóvenes nos están sirviendo de ejemplo a nosotros los adultos, entonces ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Realmente dónde estamos? Yo no sé tú, pero yo quiero que esa generación que yo vi el sábado de niños, de ahí se levanten predicadores, de ahí se levanten niños que oren los unos por los otros, intercesores, de ahí se levanten niños que profeticen, niños que sean mediadores para que la sanidad ocurra en otras vidas, porque esa es la próxima generación. Esos son los que siguen detrás. Y yo te quiero hacer esta pregunta a ti el día de hoy. ¿Qué es lo que tú estás dejando hacia tus hijos? ¿Los estás dejando hacer lo que ellos quieran, que te manipulen? ¿O le estás enseñando la palabra de Dios? Porque a veces, ¿sabes qué? El lugar y el tiempo que tú no le dedicas se lo dedica a la tablet, se lo dedica al celular. Y los niños se están perdiendo la oportunidad de servir a Dios porque tú en tu casa no lo inculcas. Yo no vine aquí a hablar de familias, yo no vine aquí a hablar de padres, yo no vine aquí a hablar de mamás. Vine a decirte que hay alguien que cambió mi vida, que se llama Cristo Jesús, y que también puede hacer lo mismo contigo. Solo es cuestión de arrebatar esa oportunidad. Solo es cuestión de que tú digas, I want that opportunity. Yo quiero esa oportunidad. Yo quiero ver a mis hijos servir a Dios. Yo quiero que un día estén acá llevando la palabra de Dios. Yo pude, ellos también. Ellos también pueden hacerlos. Y pueden llegar a posiciones altas, pueden llegar hasta presidente de los Estados Unidos, pueden llegar a más de lo que llegamos nosotros. Eso es, lo creemos en el nombre de Jesús. Yo no sé, acá hay gente que está conmigo. Yo no sé si usted está conmigo. Yo creo de que hay niños, de que la próxima generación va a llegar más lejos de lo que llegamos nosotros, de lo que podemos llegar nosotros. Aleluya. Bendito es Dios. Esta lectura me encanta porque básicamente termina diciendo de que no todo está acabado. Este es el comienzo de algo más grande. Porque la venida de Jesús está cerca, se acerca. Y yo no sé usted, pero yo espero esa venida con mucha ansiedad y con mucho anhelo, porque yo quiero ver a Jesús. Yo no sé usted, pero yo quiero ver a Jesús. Yo estoy loco de ver a Jesús. Por eso es que tú y yo debemos preguntarnos si estamos viviendo una vida devota o lo que estamos viviendo es una vida que va de malas en peor. Yo no sé usted, pero yo quiero esta tarde y todos los días de mi vida vivir una vida devota delante de Dios. Porque Él merece lo mejor de nosotros, mis hermanos. Él merece nuestra completa devoción. No es justo que Él se haya entregado por ti y por mí cuando tú y yo no lo merecíamos. Pero Él aún así lo hizo por ti y por mí. Se entregó y dio todo de Él, su propia sangre. Imagínese. Así que deja que el sumo sacerdote purifique tu casa, purifique tu exterior, purifique tu interior, transforme tu vida y que empieces a tener una pasión por servir a Dios. Que podamos todos, toda la iglesia de Jesús, empezar a tener una pasión por servirle. Sea en la área que tú quieras servir, pero que haya esa pasión en nosotros, que haya ese anhelo por servirle. Y que eso no sea algo que sea temporal, sino que sea algo que sea día a día. Señor, yo te quiero servir porque te amo, porque quiero dedicar cada hora, cada minuto, cada segundo a ti, Dios.